ser ingeniero de cualquiera de las especialidades es parte de un ejercicio profesional. Pero la ingeniería tiene arte también. Y creo que esa parte bastante desconocida de muchos ingenieros nos la representa esta tarde el ingeniero Carlos Somokurchovich, cusqueño, nacido de ahí en plena plaza de San Blas, y creo que ha tenido ese influjo de los Mérida, a través de los Mendívil, tal vez aún me está diciendo de Rojas, de la máscara de la Virgen del Carmen de Tambo. Entonces quisiéramos conversar con el artista antes que con el ingeniero. ¿Qué es el arte para un ingeniero de la conducta, la talla de Carlos Somokurchovich? El arte en realidad, en todas las disciplinas, es una forma peculiar de ver el mundo. Es una forma singular de ver nuestro entorno. El artista se identifica con el objeto que observa. Si yo observo a una persona sufriente, yo me interiorizo con ella y soy por un momento ella. El artista, cuando ve el sol, no ve el sol solamente, ve un amanecer, y no solamente un amanecer, ve tal vez la tibieza del sol de la mañana, cuando por la ventana de la casa materna entraba el sol amoroso a entibiar el hogar. Y usted ha dicho una cosa bien cierta, nosotros siempre hablamos, esa es una persona pensante, pero nunca se dice sufriente y pensante, que es el artista. Sí, yo pienso que en la melancolía, en la añoranza, es como el crisol donde se genera el arte. El arte no necesariamente se genera en la algarabía, en la alegría, ¿no? Se genera casi siempre en la nostalgia, casi siempre en la melancolía o en el extrañar algo añorado, ¿no? Vamos a ver César Vallejo, por ejemplo, cuánto sufrió en París. Y ahí están sus poemas. Ahí están sus poemas, son fruto de eso, ¿no? Valdelomar, en fin, cualquier artista, poeta, siempre la melancolía, la tristeza coadyuva a generar la inspiración, ¿no? No así la alegría, la algazara, el baile, la danza, ¿no? Bien, que son cuestiones más mecánicas. Así es. Y dígame, usted más que nada es un artista autodidacta. Completamente. Que desde muy niño, que parece que a los 4 años ya estaba haciendo travesuras con arcilla. Mi primer juguete fue un pedazo de arcilla, ¿no? Y de ahí el placer de moldearla, de trabajarla, de darle forma, la forma que uno quiere, y de inventar sus personajes, hasta inventar sus mascotas en arcilla. Ese era mi juego. ¿Y en qué consistió ese juguetito que hizo a los 4 años? Y que estoy seguro que conserva hasta ahora como una reliquia. Antes de los 4 años yo me acuerdo que hice las cabezas de unos perros, de un bulldog y de un pastor alemán. Lamentablemente se perdieron. Bueno, por ahí estuvieron el nacimiento de la casa un tiempo que se perdieron. Pero después tengo la cabeza que hice, la cabeza de un piloto de avión, a mi criterio, seguramente por lo que escuchaba. A esa imaginación, digamos, en ese momento. Más o menos estamos hablando de 1950, ¿no? De 48, 49, 50. Entonces, y felizmente mi mamá la guardó y yo lo tengo hasta ahora. Entonces, ahí está, es una cabecita. Y después, a los 10 años hice otra por ahí y lo demás pues se perdió, ¿no? Pero dos guardo como recuerdo de esa mi inquietud de infante. Y avanzando en el tiempo, ya usted tiene una especialización, digamos, dentro del arte. Me parece que entre la alfarería y la cerámica, a través de la cual hace dibujos. Así es. ¿Cómo es esa técnica? Porque es muy prácticamente singular, pues, ¿no? Sí. No es práctica. Siempre me ha gustado el dibujo y he dibujado en tinta, en lápiz, qué sé yo. Pero siempre quise darle un poco más de fuerza al dibujo, ¿no?
Entonces, se me ocurrió dibujar en 3 dimensiones, en relieve. ¿Qué otra forma podía ser? Hacer una arcilla. Entonces, los dibujos a mano alzada, yo los hacía en tinta, los hice en una plancha de arcilla, dibujé todo ahí y voy tallando hasta darle el relieve correspondiente, ¿no? ¿Y cuáles son los dibujos predominantes? Básicamente y únicamente hasta la fecha son casonas y iglesias y capillas. Cusqueños. ¿Y por qué ese afán de que no es una cosa casual? Aquí hay algo interesante. Las casonas en el Cusco tienen una característica muy curiosa. Casi todas han sido construidas sobre restos de construcciones incas. Y como nosotros sabemos, las construcciones incas, construidas en piedra, de muy buena factura, muy resistentes a los sismos, resistentes a las hordas invasoras de los españoles del día de 1500, y actualmente todavía se resisten a la ignorancia y dejadez de algunas autoridades y de algunos comerciantes inescrupulosos. Esos muros incas sirvieron de base y fundamento para que los españoles construyeran encima, acudiendo a nuevos conceptos arquitectónicos y artísticos, edificaciones con un nuevo carácter, con una nueva concepción estética, ¿no? Y entonces tenemos construcciones como el Palacio Arzobispal del Cusco, por ejemplo, donde hay una simbiosis entre lo hispano y lo inca, ¿no? Y que nos muestra esa magia del mestizaje étnico y cultural que hay en el Cusco. Esos ecos entonces son los que traducen en su trabajo, en la arcilla, en el caso de las iglesias. De las casonas, ¿no? Y en el caso de las iglesias, que tienen otro trasfondo, que no necesariamente construidos sobre muros incas, pero sí han sido construidas con adobe y con un concepto totalmente españolón, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? Estas construcciones llevan dentro de ellas algo que de repente no nos hemos dado cuenta. Desde hace mucho, nuestros ancestros seguramente ingresaban a estos recintos a implorar a sus imágenes sagradas el perdón o la esperanza, o la pena, el consuelo por algún ser perdido, tal vez, o por algo que le haya sucedido. Y oraban, y suplicaban, y esperaban ahí, ¿no? Y entonces, dentro de estos ambientes sagrados, yo pienso que todavía se escucha el eco de sus lamentos, que todavía podemos escuchar la esperanza frustrada, ¿no? Y entonces estos elementos, si bien es cierto, tienen una expresión arquitectónica y estética agradable, tienen en el trasfondo algo que lleva, que no se ve, pero que se percibe, que se siente. Eso he tratado yo de captar en estas iglesias y en estas capillas. En el caso particular, por ejemplo, hay un cuadrito que es la capilla de la Virgen de la O. Es una capillita que queda frente al cementerio de la localidad de Yucay, un pueblito simpático, hermoso en el Valle Sagrado de los Incas. Frente al cementerio quedaba esta capillita. Imagínense cuánta gente ha derramado sus lágrimas por algún ser perdido, cuánta gente ha dejado sus penas ahí. Yo pienso que esos muros, cuánto habrán escuchado, si todavía estarán el eco de sus lamentos en esas paredes. Esa capillita abría todo eso, y cuando yo la dibujé fue el año 84, creo, sí. Capté toda su volumetría, su expresión estética. Después, con el tiempo, he visto que la han refaccionado. Y la han refaccionado para mal, ¿no? Han cambiado completamente distorsionado. Han cambiado totalmente su expresión arquitectónica y estética, ¿no? Y digamos, volviendo un poco más a la técnica, ¿cómo es eso haces el barro, luego entra al horno? ¿Qué tiempo se forja? Bueno, ¿y qué dimensiones tiene cada una de esas? Las plaquetas son más o menos de unos 45 centímetros por unos 30 por 45, variable, forma irregular. Esto es arcilla selecta, donde se hace el dibujo, se traza. Luego este elemento sirve de molde, ¿no? Se saca un molde en yeso
Luego se procede a sacar nuevas piezas. Estas se queman al horno, ¿no? Y después se le da el tratamiento final del color, la sombra, con novalina. Entonces todos son productos naturales, lo que la naturaleza buenamente nos da: la tierra, el aire, el agua y el fuego. No utilizamos ningún químico. Todo lo que recogemos de la mama pacha, de la tierra misma. Con eso hemos trabajado. ¿Y dónde tuvo alguna inspiración para poder, digamos, tener alguna idea de esa técnica? Se me ocurrió simplemente. ¿Cómo cuándo? Bueno, las primeras piezas de estas las he hecho, debe ser pues el 90 y tantos, no, más o menos ahí. ¿Y fue midiendo la temperatura para que No, se valorara? la arcilla se quema pues a unos 1200 grados, entonces hay que utilizar pues un horno eléctrico, ¿no? Y las exposiciones que van a realizarse a partir de pasado mañana acá en el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros, Sí. ¿también han sido materia de exposición a nivel nacional o internacional en todo caso? No lo sé. En este caso la exposición mía va a estar durante 30 días, no sé qué pasará después. Ojalá pudiera. ¿Nunca la promocionaban en Afuera no. otros estados? No, tuve una exposición en la ciudad de Cusco, porque la matriz es la madre, ¿no? Entonces ahí expuse algo de 15 trabajos, una exposición personal. Después fui invitado a una exposición colectiva en la ciudad de Arequipa. O sea, exhibí un par de 5 cuadros ahí. Después se expuso aquí en el Colegio de Ingenieros una vez, hace 3-4 años. Y después en la Municipalidad de San Isidro, hace más o menos un año, ¿no? ¿Y cómo captó la prensa en ese entonces sobre esta originalidad? Me parece que estas cosas en las cosas culturales y artísticas realmente tienen poca acogida, ¿no? Tienen poca acogida. Sin embargo, hay que seguir avanzando, seguir cultivando. Es una satisfacción íntima que uno tiene para cultivar esto. Sobre todo cuando hay exposiciones. Claro, entonces es necesario un poco también incentivar a las personas a que capten más aquello que se refiere a la cultura. Llámese pintura, escultura, música, poesía, ¿no? Estas cosas no jalan mucho, más jala pues lo frívolo, ¿no? Claro, pero ¿en cuántos cuadros de este tipo de dibujo en cerámica se va a presentar y cuántos otros de tinta u otros tipos de óleos? Estos trabajos de cerámica son 11 cuadros. Después voy a presentar 6 dibujos a tinta. Después 3 pinturas en pastel, una en óleo y aparte de eso cerámica, ¿no? Volumétrica, ¿no? Donde se han preparado algunos personajes del Cusco, no como caricaturas, sino como una representación más o menos. Ingeniero Somocurso, ¿algún familiar cercano, su papá, su artista, ha hecho estas cosas o de repente alguna otra actividad? Como arte no, no hay en la familia. ¿Alguna inventiva? Pero como curiosidad sí, mi papá, que este año cumple 104 años de edad, era un tipo muy observador, curioso, autodidacta en sus conocimientos y bueno, creo que por ahí, por la curiosidad y la capacidad de observación, es que ha nacido este niño. Sí. ¿Tienes autor también de alguna creación? Él hizo más se dedicó a la mecánica, él inventó una máquina para tracción de columna. Eso se utiliza pues en los hospitales, ¿no? O sea, respecto de quirúrgico. Así es. ¿No? Medicina. Así es. Más ha llegado eso, una máquina que trabaja con una serie de poleas y contrapesos que servía para traccionar la columna vertebral cuando ésta se encontraba. O sea, para enderezarla más que nada. Enderezarla y ponerla en su sitio, ¿no? Después también inventó un aparato para cirugía maxilofacial
pero todo simplemente por observación, ¿no? Profesional, sí, Nada más, sí. pero no ha sido tampoco patentado. No, nunca hubo el interés comercial pues, de estas cosas, ¿no? Simplemente la satisfacción de hacer las cosas y nada más. Y para ir cerrando, ingeniero Somocurcio Vilches, ¿el arte es inherente a la ingeniería? O debería de ser. ¿Y por qué no es? Bueno, porque yo pienso que a veces los ingenieros tienen miedo a expresar su arte. Yo pienso que en todos existe esa vena artística, en todo el mundo. Lo que sucede es que hay cierto temor o cierta resistencia a expresarse como tal, ¿no? Yo estoy seguro que muchos ingenieros escriben versos, pero no los presentan, ¿no? Entonces hay cierto temor a eso. Claro, hay personas que simplemente no tienen la sensibilidad para apreciar algo, ¿no? Pero es lo menos. Yo pienso que todas las personas tienen la capacidad y deberían de expresarse. Hay un poco de temor a expresar este tipo de sentimiento, ¿no? Bueno, lo llevan, porque se lleva dentro, el arte se lleva, si no se detendrían pues a ver un cuadro, a escuchar una melodía, ¿no? Lo llevan adentro. Y además no habrían las obras que tenemos, que es Obviamente. lo que existe es obra del ingeniero. Así es, No hay nada que veamos que no la tenga arquitectura y la ingeniería pues van de la mano en esto, ¿no? Y la expresión sublime de estas dos disciplinas va pues hacia el arte. Y el arte no es otra cosa que la satisfacción de una necesidad dentro de un marco de confort, de satisfacción y de placer, ¿no? Muy bien, ingeniero. Es un placer también compartir, aunque sea unos instantes sobre Muchas gracias por la invitación. Especialidad. Muchas gracias por la invitación. En realidad es conveniente que los ingenieros, si bien es cierto tenemos una formación matemática bastante fuerte, pero también las matemáticas hay arte, así como la música. Son idiomas universales. El arte es un idioma universal porque definitivamente el arte está basado en la metáfora, en el símbolo, de la misma manera que la poesía y la música. Son símbolos con los cuales nosotros nos podemos expresar universalmente, sin necesidad de un idioma, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ha sido la entrevista con el ingeniero cusqueño Carlos Somocurcio Vilches, a quien deseamos éxitos en esta exposición de los próximos días en el Consejo Nacional Colegio de Ingeniería del Perú. Muchas gracias.